Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, levante su mano conmigo y diga a sus discípulos. Así que ya sabemos cuál es el contexto. Jesús no está hablando a los creyentes. Jesús no está hablando a las multitudes. Jesús está hablando ¿a quién? Dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los escribas, y ser muerto, diga conmigo, ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, fijaros en esto. Vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos, imagínese usted a su pastor diciéndoles a todos ustedes: me es necesario ir a un lugar donde me van a apedrear, me van a amedrentar, me van a escupir, me van a insultar, en definitiva me van a matar. Y ustedes, con el corazón de hijos, de discípulos, dicen: no, pastor, en ninguna manera eso te acontezca. Y que de repente su pastor los mire, ustedes creyendo que están haciendo algo por él bonito, ustedes creyendo que están intentando cuidarle, guardarle, y que su pastor se gire y les diga: apartaos de mí, Satanás, porque ponéis vuestra mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Esto es lo que pasó en esta oportunidad. Vemos a Jesús hablando con sus discípulos, les estaba revelando en definitiva cuál era el propósito por el cual él había venido a la tierra. Y entonces encontramos ese choque que yo sé que aquí no pasa, pero a lo mejor en Madrid sí sucede. Y es que hay un ministro, hay un mentor que está caminando en propósito, que está caminando en el espíritu, pero que tiene seguidores que están caminando pensando en otras cosas que no son tanto las cosas del espíritu. Entonces ellos le dicen: no, pastor, en ninguna manera te acontezca. Pero entonces hay un hombre de Dios que sabía cuál era su propósito, que conocía cuál era su llamado, y les dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice esto? Porque aparentemente Pedro quería proteger a su mentor, Pedro quería proteger a su rabí. ¿Por qué entonces Jesús le llama de esa manera? Por una sencilla razón. Y perdón, estoy predicando un poco, voy a intentar calmarme. ¿Por qué Jesús reprendió a Pedro si aparentemente quería protegerlo? ¿Quieren saber por qué? Porque Pedro fue usado por Satanás para intentar asesinar el propósito de Jesús. Jesús le está revelando a Pedro: oye, yo he venido a este mundo por un propósito muy concreto. Yo he venido a este mundo a morir por el mundo. Él le está revelando cuál es su propósito. Y Pedro, poniendo las cosas en la mira de la mirada en las cosas de los hombres, le dice: no, Señor, de ninguna manera te acontezca. Quédate aquí con nosotros. Es mejor que te quedes, que tengamos buenas charlas, que pasemos tiempo juntos, que vayamos a ministrar allí, que estemos allí. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a entregar su vida por lo que se había perdido. Jesús conocía cuál era su propósito. Jesús dice en la escritura que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque la persona que tiene propósito, la persona que conoce su propósito, no pone su mirada en las cosas de los hombres, sabe que Dios lo ha llamado a algo más, sabe que hay cosas que tiene que morir. Y no me quiero adelantar. Así que Satanás estaba siendo utilizado, Pedro estaba siendo utilizado por Satanás. ¿Saben para qué? Para asesinar el propósito de Jesús. Algo tenía que morir. O moría Jesús en la cruz y cumplía el propósito, o moría el propósito de Jesús y Él no moría en la cruz. Y eso ya te está dejando ver un poco cuál es la semilla de este mensaje. ¿Cómo intenta Satanás asesinar tu propósito? ¿Sabes cómo? Satanás intenta asesinar tu propósito sembrando el pensamiento de poner la mira en las cosas de los hombres por encima de las cosas de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos: es que Satanás te va a sacar del propósito con una invitación clara al pecado, pero no siempre funciona así. Satanás va también a intentar sacarte del propósito con un susurro que a veces parece que no se nota, con un susurro que te va diciendo: no tienes que hacer las cosas de Dios, no tienes que implicarte tanto en eso.
eso, no tienes que estar tanto tiempo en aquello, no tienes que hacer tanto tiempo en el culto, no tienes que estar tanto detrás de los pastores. Te lo va diciendo de manera sutil. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que pongas tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero yo sé que yo he venido aquí a un discipulado que sabe que Dios los ha llamado para conquistar esta tierra. No es casualidad que haya banderas de las naciones aquí, porque aquí hay naciones representadas. ¿Sí o no? Así que escúcheme, ¿cómo Satanás intenta asesinar tu propósito? Haciendo que pongas tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes no tienen una batalla casi diaria entre hacer su vida personal y desarrollar su propósito? ¿Cuántas veces no tenemos que batallar los que estamos en cualquier posición de liderazgo o de servicio y no nos vemos en la encrucijada de dejar de dedicarle tiempo a las cosas de Dios para empezar a hacer las cosas de los hombres? ¿Cuántas veces no nos vemos entre dos aguas viendo si le dedicamos mejor? Nos dedicamos a buscar un mejor trabajo, nos dedicamos a hacer una mejor empresa, nos dedicamos un tiempo y siempre decimos que solo un tiempo, pastor. No, yo me voy a separar un poquitito de tiempo porque necesito conseguir este objetivo. Y entonces, sin darnos cuenta, porque es de manera sutil, ya el enemigo consiguió que dejemos de poner la mirada en las cosas de Dios y comenzamos a ponerla en las cosas de los hombres. Pero yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias que hemos ido a predicar. Aquí la diferencia la marca, ¿sabe qué la marca? La diferencia la marca aquel que tiene un propósito ardiente en su vida. Y esto es lo que uno aprende a ver con el tiempo. Las personas, o mejor dicho, Jesús nos enseña que alguien que conoce su propósito, alguien que arde en su propósito, alguien que está apasionado por su propósito, entiende que su vida natural, personal, familiar y social están sometidas a ese propósito. Alguien que arde en propósito no está inclinado a disociar su vida personal y su vida social y su vida familiar y después cumplo mi propósito. No, es que mi vida familiar está acompañándome en mi llamado. Es que mi vida familiar es mi niña que tiene que pasar días sin sus padres. Es que mi vida social es venir aquí a compartir con mis hermanos. Porque alguien que tiene propósito y está apasionado por él no disocia una cosa de la otra. El que tiene propósito sabe que todo el resto de su vida está sometida al llamamiento de Dios. El que tiene propósito y lo conoce y arde en pasión por él no se puede quedar quieto. Y no me hagan hablar, no me tiren tanto del manto, que estoy apenas empezando. En otras palabras, cuando hay un propósito ardiendo dentro de ti, ese propósito afecta a tu vida personal, familiar y social. No puedes separar lo uno de lo otro. No es así, pastores, no separamos la vida. No soy pastor, me vengo aquí, entro a la iglesia por la puerta, me ponen el vestido de pastor, me ponen el vestido de mentor, y cuando salgo de aquí me quito el traje de mentor y ahora solamente soy padre, solamente soy marido. No, así no funciona. Nosotros somos lo que somos aquí y fuera de aquí. ¿Sabe qué significa? Y esto lo escribí en mi libro anterior que se llama Seamos líderes que sirven. Ser un líder no es ser alguien que se enseñorea de los demás. Ser un líder es ser alguien que sirve a los demás. Y yo no me quito el traje del líder cuando salgo de aquí y afuera ya no sirvo a nadie. Así no funciona. Yo cumplo mi propósito como líder. ¿Sabe cuándo? Cuando sirvo a mi esposa y a mi hija primeramente. Yo cumplo mi papel de líder, ¿sabe cuándo? Cuando me enfoco en levantar un altar familiar dentro de mi casa. Yo cumplo mi papel como líder cuando sirvo a todas las personas que están a mi alrededor. No es que me vista de mentor cuando voy a predicar y me quito el traje. Por eso le digo, su propósito, sea cual sea, ¿sabe por dónde pasa? Por servir a los demás. Me da igual a lo que Dios te haya llamado, gloria al Señor por eso. Pero si Dios te ha llamado a algo, te aseguro que tiene que ver con servir a los demás. Y si no, lea Filipenses 2, que Jesús no estimó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad, descendió hasta la tierra, se hizo hombre y tomó forma de siervo, y en forma de siervo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por quién? Por servirle a usted y por servirme a mí. Y Él enseña: el que quiera servir, el que quiera ser el primero, tiene que hacerse el último.
Porque ser líder significa ser siervo. Ser líder no es estar aquí diciendo tienes que hacer, tienes que ir, tienes que moverte. Ser líder es estar aquí y decir qué necesitas, cómo te sirvo, te corrijo en esto, te llevo allí, te predico lo otro. Ser líder, y ese es su propósito, es servir a los demás. Cristo vino a servir. ¿Por qué nosotros no vamos a servir? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dale ese aplauso al Señor si es para Él, fuerte. Tu propósito está para el Facebook. Afecta a tu vida personal, familiar y social. No están separados. Y ahora, recuerda que marca la diferencia aquellos que conocen su propósito, aquellos que arden por ese propósito. ¿O usted cree que yo solamente me apasiono y lo puedo decir tranquilamente delante de Dios y delante de mi esposa que me conoce? Si yo no estoy aquí apasionado predicándole o enseñándole o discipulando porque estamos en una iglesia y tengo un micrófono, no. Yo hago todo con la misma pasión cuando tengo 2 discípulos, cuando estoy ministrando sanidad interior a alguien, cuando estamos aconsejando a alguien. Porque nosotros hacemos lo que hacemos porque hay un fuego que arde dentro de nosotros. ¿Y sabe qué pasa con una persona que tiene un fuego dentro de sí? Que todo lo que toca lo enciende. Cuando usted es una persona apasionada y usted comienza a servir con pasión, allí donde va la persona dice: wow, pero ¿qué tiene? Yo también quiero hacerlo. Cuando usted está apasionado y no hace las cosas porque toca, porque el pastor lo envía, porque es lo que toca en la visión. No, la persona apasionada ora en la calle y lo hace con pasión. La persona apasionada predica una casa de paz y lo hace con pasión. La persona apasionada toca la batería y lo hace con pasión. La persona apasionada y con propósito inspira a otros, anima a otros, levanta a otros. ¿Cuántos aquí están apasionados? El apasionado es el que conoce el propósito. ¿Cómo no voy a estar apasionado por lo que Dios me ha dado si yo lo único que vivía era para bailar en discotecas y emborracharme? ¿Cómo no voy a estar apasionado, pastores, si yo sé de dónde Dios me sacó? ¿Cómo tú no vas a estar apasionado si yo no sé de dónde Dios te haya sacado? Pero desde luego es un privilegio enorme estar delante de la iglesia, estar en la calle predicando, estar ministrando desde el altar. Da igual lo que Dios te haya llamado, ni tú ni yo lo merecemos, pero aquí estamos por la gloria de Dios y para su gloria y por la gracia de Cristo. No lo hagas de cualquier manera. Lo que hagas, hazlo apasionado. Cuando sirvas, hazlo con pasión. Cuando prediques, hazlo con pasión. Cuando estés detrás de cámaras, hazlo con pasión. Y es que el que está apasionado enciende a otros, ¿o no? Wow, Señor, me estoy saliendo del mensaje, pero Dios está hablando. Jesús conocía su propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Morir en la cruz. La pregunta es: los discípulos de esta casa conocen su propósito. Ya le he dicho por dónde pasa. Pasa por servir. ¿Cómo yo descubro mi propósito, mentor? Comienza a servir. Donde sea, a quien sea, donde lo pongan, pero comienza a servir y hágalo con pasión. Amén. Jesús conocía su propósito, que era morir en la cruz. Por eso a las palabras de Pedro, por bonitas que fueran, él discernió que venían de Satanás, porque eran semillas de muerte para su propósito. Y es que, como te dije antes, las palabras de Satanás no siempre son invitaciones abiertas a pecar, sino susurros sutiles para dejar de enfocarte en las cosas de Dios y comenzar a enfocarte en las tuyas. ¿Cuántos no hemos escuchado de vez en cuando esa vocecilla de: ¿cómo voy a ir al culto tal día si ese día es cuando mejor me va en mi trabajo? ¿Cuánto no hemos escuchado esa vocecita que nos dice: ¿cómo voy a ir al discipulado si ya sé lo que va a decir el pastor? Si mira la invitación que tengo para hacer aquella cosa. ¿Cuántos no hemos batallado con decir: no, pero si yo me enfoco mejor en esto, en las cosas del hombre, me va a ir mejor, en lugar de enfocarme en las cosas de Dios? Esos son susurros del enemigo que quieren matar tu propósito. Y es que a veces pensamos que nos vamos a perder cuando la típica persona que tristemente cae en una vida de pecado, en una espiral y se cae. No siempre pasa así. Muchas veces sencillamente dejamos de enfocarnos en las cosas de arriba y comenzamos a enfocarnos en aquello que nos afana. ¿Sabes qué dice Jesús? Dice que
En la parábola de la semilla, cuando es sembrada en diferentes tipos de tierra, dice que a veces las personas se pierden o por los afanes del mundo o por las riquezas. Porque no todo el mundo se pierde porque no, es que estoy mal, es que me pasa esto, estoy en pecado, tengo muchas tentaciones. Eso pasa. Pero también hay personas que se pierden por las riquezas, por la vanagloria, por encontrar su camino, por ser famosos, por tener más likes, por tener una mejor empresa, lo que sea. Y ese es el peligro que todos corremos. Por eso las palabras del enemigo no siempre son una invitación abierta a pecar. Para él conseguir romper tu propósito, lo que va a hacer es intentar susurrarte suave, que no te enfoques tanto en las cosas de Dios y comienza a enfocarte en tus propias cosas. No, pero ¿cómo voy a hacer yo? Y tengo ahora que hacer, yo qué sé, pongo un ejemplo. Aquí se llaman casas de paz también, ¿no, pastor? ¿Cómo voy a hacer una casa de paz si tengo que dejar un día de trabajar o tengo que dejar un día de estar con no sé quién? Pero bueno, eso no pasa aquí, yo lo sé. Eso pasa en otras iglesias. Eso no pasa aquí. Entonces, fijaros qué tremendo esto. Y solo estoy en la introducción, pero voy a ir un poquito más rápido. ¿Recuerdan a quién se estaba dirigiendo Jesús en este episodio? ¿A quién? A sus discípulos. Después de que Jesús le da tremenda reprimenda a Pedro, su discípulo, y le dice: apártate de mí, Satanás, porque sabía que era alguien con una buena intención que quería matar su propósito. Y es que yo te pregunto, no me respondas, ¿acaso habrá alguien cerca de ti con muy buenas intenciones pero que está matando tu propósito? ¿Acaso habrá alguien cerca de ti, familiar, amigo, una persona muy allegada, que poquito a poco está apagando tu fe y quiere matar tu propósito? No la persona, lo que opera detrás. Jesús no reprendió a Pedro, Jesús reprendió a Satanás, que estaba usándose de Pedro. Y asimismo muchas veces nosotros permitimos que las palabras de aquellos que nos quieren nos afecten para empezar a dejar de servir, de buscar de Dios y de involucrarnos en las cosas del Padre. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué nos enseña Jesús sobre el discipulado? Después de reprender a Pedro, Jesús imparte una lección de discipulado magistral. Y esto es lo que yo tenía preparado. Todo lo que acabamos de ver es algo que el Señor me daba mientras veníamos para acá. Esto es lo que tenía preparado. Mateo 16, 24 al 26. Hasta ahora hemos leído del 16 al 23. Pero después de que reprende a Pedro, Jesús continúa diciendo esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, levante su mano conmigo y diga: sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora fíjese en esto, qué tremendo, esa pequeña paradoja de la que está hablando Jesús. Él está diciendo, número uno, está haciendo una separación. Esta enseñanza no es para todos, esta enseñanza es para los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos no son lo mismo que los creyentes. Déjeme que le rompa una vaca sagrada. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Hay algo que es diferente. Lo que Jesús nos enseña es lo siguiente. Número uno, todos los que creen son hijos, pero no basta solo con creer para convertirse en discípulo. Se lo voy a repetir: todos los que creen son hijos, amén y gloria a Dios por eso, pero no todos los que creen son discípulos. Y no basta solo con creer para ser discípulo. Hay un requisito mayor. Número dos, ser discípulo implica morir a lo que otros no están dispuestos a morir, para ver y hacer lo que otros no podrán ver ni hacer. Jesús te está llamando en esta tarde. Tú puedes ser un creyente y gloria al Señor, pero solo los discípulos han de morir a cosas, pero los que están dispuestos a morir han de ver lo que otros nunca verán, han de hacer lo que otros nunca harán, han de ser usados como otros nunca lo serán. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, el discipulado requiere un alto nivel de compromiso y una muerte continua al yo. ¿Yo me estoy dirigiendo a discípulos o no? Sí, pastores. Para ser creyente basta con creer. Gloria al Señor.
Para ser hijo basta con creer, aleluya. Pero para ser discípulo hace falta 3 cosas. Jesús dice a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. El discipulado requiere un alto nivel de compromiso y una muerte continua al yo. ¿Qué significa morir al yo? Seguro que sus pastores se lo han predicado 1000 veces mejor que yo, pero permítame que le hable un poquito acerca de esto. ¿Qué significa morir al yo? Jesús dice que debemos perder nuestra vida por causa de Él, ¿o no? Ahí está la paradoja. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, y ojo, aquí está el paréntesis, voy a volver a repetirlo. Dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Me están siguiendo? ¿Esto qué te quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a ver si lo tengo aquí. El que quiera salvar su vida, ¿a qué se refiere Jesús? El que quiera hacer su vida a su manera, en sus fuerzas y según bien le parece, ¿sabe qué va a suceder? Él lo va a permitir, pero en última instancia lo va a terminar perdiendo todo. El que quiera salvar su vida, al final la terminará perdiendo. Pero el que pierda su vida, y abro paréntesis, el que pierda o invierta su tiempo, el que invierta sus recursos, el que invierte su dinero, el que invierte lo que tiene, el que invierte su vida por causa de mí, entonces la hallará. ¿Me están siguiendo? Ahí está la paradoja. No se trata de hacer cosas, se trata de que lo que hagas lo hagas por causa de Cristo. ¿A qué te ha llamado Jesús? ¿Cuál es el propósito que te entregó? Yo pregunto, ¿cuántos aquí tienen testimonio? ¿A cuántos aquí Dios los ha sanado? ¿A cuántos los ha restaurado? ¿A cuántos los ha bendecido? ¿Por cuántos entregó Cristo su vida? ¿Por cuántos Cristo fue latigado? ¿Por cuántos Cristo fue crucificado? ¿Por quién aquí me puede decir: Cristo hizo algo por mí? Y yo pregunto, ¿no se merece Él que ahora tú inviertas tu tiempo, que inviertas tu vida, que inviertas tus recursos, que inviertas tu dinero, que inviertas tu esfuerzo? ¿No merece la pena darlo todo por Cristo? Dale ese aplauso a Él. Pero fíjate lo maravilloso de esto. Él dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Saben por qué? Pregúntale si no a sus pastores. Porque nada en esta vida te va a dar tanta plenitud como cumplir tu propósito. Hay personas que, y aquí los hay, personas que tienen talentos, personas que podrían ser muy famosas, personas que se podrían dedicar a cualquier cosa, pero nada como caminar sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Tú te puedes convertir en una persona muy famosa. Pregúntale a cualquiera de los más grandes que existen en el panorama musical, en los más grandes que existen en la fama en Hollywood. Todos ellos tienen un vacío que se llama Jesús. Pero pregúntale a alguien que como Pablo, él dice: yo he sido apedreado, he estado en naufragios, he estado casi muerto, me han latigado, pero ¿saben qué? Hemos estado gozosos en todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nada me da tanta plenitud, nada me da tanta satisfacción como servir a mi Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera perder su vida, su tiempo, invertirlo todo para Él? Porque Él no te pide que des las cosas en vano. Él te dice: si lo inviertes todo por mí, entonces hallarás tu vida. Qué maravilloso es caminar en el propósito al que fuiste llamado. No hay mayor fracaso que ser exitoso en aquello a lo que no fuiste diseñado. No existe. Y por eso hay tantas personas, y ahora se ven muchos casos, gente que ha alcanzado todo lo que este mundo le puede ofrecer, y aún así, habiendo tocado el cielo con sus manos, dicen: lo encontré todo y no tenía nada. Lo conseguí todo y sigo vacío. ¿Saben por qué? Porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Jesús, la hallará. Y esto, señoras y señores, no es un llamado para multitudes.
Esto no es un llamado ni siquiera para la iglesia. Esto es un llamado para los discípulos. Porque la multitud no está dispuesta a morir. Porque las personas en general no están dispuestas a invertir su vida en el reino. ¿Sabe quién sí lo está? El discípulo. Esa es la diferencia. Ahora, cuando Jesús dice que el que pierda su vida por causa de mí, obviamente no está diciendo el que se suicide. No está hablando de la vida física. Él está hablando de la vida psique. Él está hablando del yo. Él está hablando del hombre interior. Él está hablando del yo interior. Jesús no pide que nos quitemos la vida natural. Él nos pide, ¿sabe lo que nos pide Jesús? ¿Sabe qué diferencia un verdadero discípulo? ¿Lo quiere saber, sí o no? Lo que diferencia un verdadero discípulo es lo que enseña el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. El que puedo decir que es mi segundo versículo favorito, después de Romanos 8, 28. Pero este versículo junto con el 2, Romanos 12 del 1 al 2. El 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ya lo tenéis, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? Una vez más, ¿en qué? Ahora, ¿cómo es ese sacrificio? Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es vuestro ¿qué? Así que escúcheme, ¿qué quiere decir cuando dice ustedes tienen que dar su vida, tienen que entregar su vida? El que pierda su vida, ¿sabe lo que es un sacrificio? Un sacrificio es lo que viene a un altar a morir. Pero Jesús sí que vino a una cruz a entregar su vida física. Pero el sacrificio del creyente, ¿sabe cuál es? Es tomar su cruz a diario. Es vivir una vida de servicio. Es vivir una vida de propósito. Es vivir una vida de sacrificio. Lo que Cristo espera de ti y de mí como sus discípulos. ¿Quieres que te lo diga lo que es? Que te presentes a diario como un sacrificio vivo. Padre, si vivo, para ti vivo, y si muero, para ti muero. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Ese es tu culto racional. No que vengas los domingos a este lugar, no que hagas cosas religiosas. Es que vivas una vida de continuo sacrificio. Y cuando hay sacrificio, el fuego es enviado desde el cielo. Por eso la persona que vive en sacrificio no necesita gran cosa. Hay algo que fluye de él, hay poder que emana de él, porque está en continuo sacrificio. Sus pastores sacrifican su vida, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos. Y por eso cada domingo desde este altar fluye el fuego, para que la iglesia sea edificada, para que los discípulos sean levantados, para que el pueblo sea bendecido. ¿Cuántos aquí pueden decir: yo soy el producto de un hombre y una mujer que son un sacrificio vivo, que de continuo entregan su tiempo, que han sacrificado su vida? ¿Alguien aquí le puede dar gloria a Dios por el hombre y la mujer que ha puesto en sus vidas? Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que ese llamamiento no es solo para ellos, es también para ti. Pastor, perdóname, estoy predicando, pero es que yo soy apasionado. Soy colombiano, aunque llevo 26 años en España. Pero bueno, a veces me puede la pasión por Cristo, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo no puedo hacer las cosas para Dios de cualquier manera. Yo no puedo venir aquí y decirte: tienes que servir a Cristo. Hermano, hermana, bueno, si tienes tiempo, si puedes. ¿Sabes qué? Yo sé que a Él le costé muy caro, y ahora Él se merece que yo lo dé todo por Él. Ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Mire, esto no está aquí, pero se lo voy a dar de regalo. ¿Sabe que Dios nunca le va a pedir algo que Él no haya hecho antes? Si Él a usted le pide que usted dé lo mejor de usted, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por usted. Que Dios le pide un sacrificio. Mire 2000 años atrás como Él ya se entregó por usted. Porque Dios nunca le va a pedir algo que Él no haya hecho antes.
están siguiendo? En otras palabras, el verdadero, la suelto, pastores, me dejan. Ténganme amor, hermanos, dice Colosenses, que sobre todas las cosas revistámonos del amor, que nos soportemos los unos a los otros en amor. El verdadero discípulo nunca vive cómodo. El verdadero discípulo siempre está sacrificando algo. Porque Jesús dice, ¿a quiénes? Dígamelo, ¿a quiénes estaba hablando Jesús? A sus. Él les dice a sus discípulos, esperen. Hay multitudes, hay personas que están perdidas, gloria a Dios por ellas. Pero cuando Él se para y se dirige a quiénes, a sus discípulos, y les dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y entonces, sígame. El verdadero discípulo que está siguiendo a Jesús como discípulo nunca está cómodo, porque llevar la cruz no implica comodidad. Así que el día que tú estás demasiado cómodo, que solo vienes aquí a recibir, que ya está todo preparado en un lugar tan maravilloso como este, que por cierto, tenía muchas ganas de venir, y gracias por invitarme. Yo lo veía las banderas, tengo unas ganas de venir locas. Estoy muy feliz, aunque me vean que estoy como así, pero yo estoy muy feliz de estar aquí. Entonces, el discípulo que viene, que solo viene a recibir, que está cómodo, que incluso se atreve a valorar si el pastor predicó bien o no, que incluso se atreve a decir, uy, cómo vinieron vestidos los del coro. Tú estás demasiado cómodo, te da tiempo hasta para criticar. Pero el verdadero discípulo nunca está cómodo, siempre está llevando su cruz. ¿Y sabe qué significa la cruz? La cruz significa propósito. El que camina en propósito no está cómodo nunca, porque el propósito no le viene de paso a nadie. El propósito implica prepararse. El propósito implica aprender. El propósito implica estar bajo sumisión. Y de eso voy a continuar. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Me queda como la mitad del mensaje. A ver si me voy a comer hoy el tiempo de mañana, y mañana ya no puedo. El verdadero discípulo nunca vive cómodo, sino que continuamente sacrifica algo. Tiempo, dinero, esfuerzo, desplantes, personas desagradecidas. Gloria a Dios por esas personas, ¿no, pastores? Nos bendicen un montón, las amamos. Y ahora, como Jesús dice que como discípulos nosotros debemos estar dispuestos a morir. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén a eso? O ya bajan los amenes. Amén, ¿no? Como discípulo estamos llamados a morir por Cristo. Amén. Me gustaría hablaros de 3 lugares en los que debemos morir. 3 sitios, 3 áreas en las que debemos morir, y con esto termino y ministramos si los pastores así lo quieren o lo que sea, ¿vale? 3 áreas donde debemos morir. Diga conmigo, levanta su manito conmigo, ayúdame a predicar y diga: número 1, morir en el Jordán. Número 2, morir en el Getsemaní. Número 3, morir en la cruz. Sígame por favor, porque lo tengo que acortar. Es mucho texto bíblico, no lo vamos a leer entero. Si quiere leer la historia, la puede leer en Segunda de Reyes 5 del 1 al 15. Son 15 versículos, no los vamos a poner todos, yo voy a parafrasear. Así que primer área donde usted y yo debemos morir, y esto es siguiendo el ejemplo de Jesús. Número 1, la muerte en el Jordán. En hebreo, la palabra Jordán es el vocablo Yardén, y significa descender. Ojo a esto. Jordán, en el hebreo, conocéis el río Jordán, toda la historia, Josué cuando cruzan el mar, Jericó, y si no, pues vaya a leer la Biblia, porque tampoco se lo puedo dar todo.
el río Jordán, significa descender. Recuerda lo que dijimos antes de Filipenses, que de tal manera, que Jesús no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, murió. Es decir, un camino ¿de qué? De descenso. El Jordán es un camino de descenso. ¿Por qué? Porque es el descenso. Mira, el Jordán proviene del Golán, que es una de las partes más altas de la topografía de Israel, y desemboca en el punto más bajo de toda la tierra, que es el Mar Muerto. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a Israel. Mi esposa y yo estuvimos en el 2017 y allí estuvimos en el Mar Muerto, y literal está muerto. Usted intenta hundirse y no puede, porque tiene tanta sal que no puedes. Y como te hayas cortado el pelo recientemente, te mueres porque te arde. Es pura sal, está todo muerto. Pero lo interesante del Mar Muerto también es esto, y es que topográficamente es el punto más bajo de la tierra. Está por debajo del nivel del mar. Así que vemos que es un río que viene de lo más alto de la topografía de Israel y llega hasta lo más bajo de la tierra. La muerte en el Jordán, o más bien, el Mar Muerto, más bien hay una historia en Segunda de Reyes en la que hay un hombre muy reconocido que se llamaba Naamán. Era un general de ejército muy respetado de la nación de Siria, y era un hombre que estaba ¿dónde? Estaba en un lugar muy prominente. Era un general de ejército, era alguien reconocido, era alguien a quien todos admiraban, pero le sucedía que tenía lepra. Era un hombre que por fuera exteriormente era muy admirado, pero por dentro estaba enfermo. Entonces una de sus siervas le dice: mira, hay un profeta en Samaria, se llama Eliseo, si tú quieres, ese hombre te puede sanar. Y entonces él se ve en esa encrucijada de decir: tengo que ir hasta Samaria. Bueno, voy a ir, pero ¿saben qué? Yo sé que cuando llegue me van a recibir con toda la pompa, me van a recibir como el gran hombre de Dios que soy. Y cuando ese hombre de Dios va hasta donde Eliseo, el profeta ni siquiera lo sale a recibir. Le manda a alguien y le dice: díganle que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. Y aquel hombre se ofendió, lo enseña la palabra, usted lo puede leer después, ya le dije, Segunda de Reyes 5 del 1 al 15. Aquel hombre se ofendió, se enojó y estaba dispuesto a volverse a su nación enfermo con tal de no romper el orgullo y zambullirse en el Jordán. Consentía en seguir en una condición de enfermedad, de lepra, con tal de no romper el orgullo para zambullirse en el Jordán. Finalmente hace caso de un consejo sabio de una de sus siervas y decide zambullirse 7 veces. Pero la lección aquí es esta: el Jordán, el lugar del descenso de lo más alto a lo más bajo, viene para que nosotros, cuando estamos llamados a morir en el Jordán, es cuando estamos llamados a morir a nuestro orgullo. Un verdadero discípulo es aquel que no esconde su pecado, porque la lepra en el Antiguo Testamento es tipo del pecado. Un verdadero discípulo es el que no quiere guardar su pecado, sino que es capaz de romper su orgullo y venir para que lo sanen. Eso es el primer paso de un verdadero discípulo, pastores. El verdadero discípulo no es el que dice: no, ¿cómo van a ver que yo hice esto? ¿Cómo voy a hablar con mi mentor? ¿Cómo voy a hablar con mi pastor? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo soy el líder, si yo vengo desde mi país, si yo vengo desde lo otro. La primera muerte como discípulos es la muerte en el Jordán. Y tú me dirás: ¿y esto qué tiene que ver con la historia de Jesús? Allá voy. ¿Qué implica la muerte en el Jordán? Es bajarse de la posición alta, perder la reputación y bajar hasta lo más bajo en su misión. Y qué gran déficit, triste, pero es así. Qué gran déficit de sumisión hay en los discípulos del siglo XXI. Qué gran déficit
de estar dispuestos a ponerse de verdad bajo una autoridad espiritual en la iglesia del siglo XXI. Que poco nos gusta estar bajo sumisión, porque morir en el Jordán es humillarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos. Es humillarnos a nosotros mismos, romper con el orgullo y con la altivez y reconocer a las autoridades y a los métodos enviados por Dios. Morir en el Jordán es decir, aquí me puso el Señor, debajo de quién me tengo que poner. En esta iglesia me puso el Señor, ¿dónde están los pastores? ¿Cuál es mi mentor? ¿Cuál es mi líder? ¿Debajo de cuál autoridad debo estar? Morir en el Jordán no es decir, no, yo vengo porque yo soy, porque yo estudié, porque yo tengo, entonces ¿a quién me vas a poner? ¿Dónde me pones? No. El verdadero discípulo es el que dice, ¿dónde están las autoridades que yo me pongo debajo? ¿Saben una cosa? Y lo voy a decir porque es así, sé que no se van a molestar. Algo que admiro de sus pastores, que yo lo sé, y es que ellos continuamente cuentan con sus pastores. No dan un paso si no hablan primero con sus pastores. Y sabe que a mí eso es lo que me admira de ellos. Y eso es lo que usted debería admirar de ellos, que son personas que saben estar bajo autoridad. ¿Y saben eso qué significa? Que ellos están en una posición de autoridad. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de sus pastores. ¿O sí? No sé si me puede dar una agüita más, pastor, que es que estoy. Y número 3, morir en el Jordán es morir a mi manera de hacer las cosas porque creo que ya lo sé todo. ¿A cuánto nos pasa que cuando venimos a una iglesia nos quieren dar instrucción, nos quieren dar consejo y benditas palabras que dicen, ah, sí, yo ya sabía. Ah, ya sabías, y entonces ¿para qué me vienes a pedir consejo? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos pasa, mentores, pastores, que le estáis dando consejería a alguien y dice, ah, sí, yo ya sabía. Entonces, así que morir en el Jordán implica morir a mi manera de hacer las cosas. Ahora, le estoy dando caña, pero le voy a dar un poquito de ánimo. Amén. Morir en el Jordán tiene un beneficio y nos lo enseña Jesús. ¿Qué le acabo de decir? Morir en el Jordán significa saber estar bajo autoridad. Quiero preguntar aquí a este discipulado, ¿cuántos aquí aman estar bajo autoridad de verdad? Amén. Así que escuche, Jesús entendió este principio, pastores. Ya tengo. Pero déjala ahí, que de aquí a las 11:30 que termine, seguro necesite otra más. No, es broma. Jesús entendió este principio. Y Jesús se presenta delante de su primo, que no solo era su primo, era su colega. Se conocían desde chiquititos, jugaron juntos, tiraron piedras a las vacas juntos, hicieron todo juntos, travesuras, de todo. Pero Juan el Bautista era la autoridad puesta para anunciar a aquel que había de venir. Era la autoridad. Y entonces estaba Juan cumpliendo su propósito, bautizando ¿en dónde? Diga conmigo, en el Jordán. Estaba Juan bautizando en el Jordán, y de repente aparece aquel del cual él ni siquiera era digno de desatar su calzado. Pero Jesús, el hombre más grande de la historia, era el hombre más humilde de todos, y se presenta delante de su primo, y se presenta en el Jordán, y él se presenta delante de él y le dice, necesito que me bautices. Y su primo le dice, yo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Y Jesús le dice, hazlo porque es necesario que se cumpla la escritura. Jesús entendía que era un hombre bajo autoridad, era un hombre bajo autoridad, era el Hijo de Dios, él era el creador de las cosas, pero entendía de autoridad, y se presentó en el Jordán, en lugar de la humillación,
Allí donde Naamán no quería meterse porque era demasiado grande, Jesús, el Hijo de Dios, se presenta humildemente y le dice a su primo: primo, es necesario que me bautices. Porque luego habla de Juan y dice: no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Jesús reconocía la autoridad. Y yo pregunto: ¿quién soy yo para decir que el pastor no vale, que el mentor no sirve, que el líder no sabe? ¿Quién soy yo para hacer eso? Nosotros debemos estar bajo autoridad, amar la autoridad, someternos a la autoridad. ¿Alguien me está siguiendo en esta tarde? Ahora fíjese, Jesús se sumerge en el Jordán, el lugar más bajo de todos. Y cuando sale de allí, una voz del cielo, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se abren los cielos, la Trinidad está unida por primera vez. Y el Padre dice: he ahí mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero escúchame atentamente, cuando Jesús sale de ese lugar donde estaba humillándose, de ese lugar donde se estaba preparando, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo llevó de inmediato al desierto para ser probado. Alguien aquí me puede decir: mentor, yo no quiero ir al desierto, yo no quiero que me prueben. Pero escúchame, escúcheme, Jesús hasta ese momento no había principado su ministerio. Reconoce a la autoridad delegada sobre él, entra en el lugar más bajo, sale de ese lugar. Su identidad es afirmada como hijo. Y el Espíritu Santo se lo lleva al desierto para ser probado. Pero escúcheme, Lucas 4, versículo 1 y versículo 14 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el versículo 14 dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Hoy he venido a decirte: no hay llenura del Espíritu, no hay empoderamiento del Espíritu hasta que tú no permitas que la humillación venga, hasta que no te pongas bajo la autoridad delegada. No hay llenura del Espíritu hasta que tú no digas: ¿quién tiene que ser mi líder? ¿Dónde está mi pastor? ¿Debajo de quién me pongo? ¿A quién he de servir? ¿Quién es la autoridad? Y entonces me voy al desierto a prepararme, paso a las escuelas de nuevos creyentes, paso mi proceso de la visión, y después del desierto yo profetizo: volverás en el poder del Espíritu, lleno del poder de Dios, a conquistar tu casa, tu familia, los discípulos, esta tierra, las naciones. Pero primero necesitas el Jordán. No, pero nadie quiere sumergirse, nadie quiere estar bajo autoridad. Pero eso no pasa aquí, solo pasa en Madrid. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Pero ¿cuántos discípulos quieren poder del Espíritu, pero aparte de su pastor? ¿Cuántos discípulos quieren que Dios los use, pero son gallinas sin cabeza? No, son ¿cómo es? Gallinas sin cabeza. Usted sabe por qué funciona el liderazgo de esta iglesia: porque sus pastores están bajo una autoridad. Y lo digo abiertamente, no lo he consultado con ellos, pero lo sé. Y eso mismo es lo que nosotros debemos imitar. Usted sabe que yo no vine aquí, yo fui enviado, que es diferente. Antes de hablarme a mí, su pastor habló con mi pastor, que también es su pastor. Y cuando su pastor habló conmigo, yo hablé con mi pastor, porque estamos bajo una autoridad. Yo no me envío, yo no voy solo, yo tengo a mi apóstol. Junto con mi esposa estamos sirviendo en la casa. Y si yo me puedo parar aquí a hablarle a usted con esta autoridad, es porque es una autoridad delegada de parte de Dios, y porque yo estoy bajo autoridad. Así mismo pasa con sus pastores, y así mismo pasa con ustedes. No sé por qué estoy hablando tanto de los pastores, pero créame que no es pactado, se lo prometo. Pero bueno, cuando Dios habla. Así que estoy a punto de terminar, ¿ok? Denme 40 minutitos más. No, 15 minutos a lo sumo. Beneficios de la muerte en el Jordán. Número 1: la muerte en el Jordán es el paso previo
para entrar en el proceso que nos lleva a caminar en propósito. Número 2, la muerte en el Jordán nos posiciona bajo autoridad y a la vez nos reviste de autoridad. Número 3, la muerte en el Jordán nos prepara para el desierto, porque el desierto sí o sí lo vamos a cruzar. Así que levante su mano conmigo y diga: número 1, la muerte en el Jordán. Ahora escúcheme, muerte número 2, la muerte en el Getsemaní. Jesús, en camino a su propósito, que era morir en la cruz. ¿Recuerdan cuál era el propósito de Jesús? Morir en la cruz. Jesús, en el camino a su propósito, primero murió en el Jordán, pero después comenzó su ministerio. Y una vez ya principado su ministerio, la noche antes de la consumación de su llamado, Jesús siente la presión de lo que iba a hacer. Porque cuando tú caminas en propósito, vas a estar en continua presión. De hecho, Getsemaní significa presión. Mi esposa y yo hemos estado allí. Es un lugar increíble. Es un lugar con algo especial. Igual que la tumba vacía, igual que varios lugares. Pero aquel es un lugar especial porque es el lugar donde se prensaban las olivas, donde estaban todos los olivos. Y Getsemaní significa esa presión que se le mete a las olivas. Pero escúcheme, ¿de qué sale de las olivas cuando reciben la presión? Sale ese aceite, sale esa unción. Y Jesús estaba allí en el Getsemaní la noche antes de ser entregado y de morir en la cruz. Y cuando Él está allí en el Getsemaní, no tengo el tiempo para leerlo, Mateo 26 del 33 al 44. Jesús está allí y se encuentra en la siguiente encrucijada. Hasta ese momento había hecho cosas buenas. Dice la escritura que Él empezó a predicar. Y dice que cuando Él predicaba, sanaba, ministraba, liberaba, echaba fuera demonios y hacía todo eso. Pero el propósito de Jesús no era ese. Dice la Biblia que Él fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Jesús venir a la tierra era morir. Si Jesús viene y solo predica, sana, enseña y ministra, hubiera sido un gran maestro, pero no hubiera cumplido su propósito. Porque solo por medio de la muerte vicaria de Jesús, tú y yo estamos aquí. Así que Jesús, antes del cumplimiento de su propósito, se encuentra en esta encrucijada. Se presenta allí, comienza a orar, pide a sus discípulos más cercanos que lo acompañen a orar. Y hasta en 3 veces se los encuentra durmiendo, se los encuentra roncando, se los encuentra que lo abandonan. Él se presenta delante del Padre. Está en un momento de mucha presión. Él ya sabe lo que le espera. Él sabe que lo va a traicionar su discípulo Judas. Él sabe que lo van a juzgar injustamente. Él sabe que le van a poner la corona de espinas. Él sabe que lo van a latigar 40 veces menos una. Él sabe que lo van a desnudar y a vituperar. Él lo sabe que lo van a horadar en una cruz. Él lo sabe que lo van a atravesar con una lanza. Y todo eso viene sobre él. Pero lo que más le pesaba era que el hombre que nunca pecó se iba a convertir en pecado por amor a ti y por amor a mí. Y él como hombre estaba en un lugar de presión. Había predicado, había sanado, había hablado del reino, había dado vista a los ciegos, pero todavía tenía que cumplir su propósito. Y estaba en el lugar de la presión. Las gotas caían. No era solo sudor, comenzó a sudar sangre. Vino la presión sobre él. Y entonces dijo lo siguiente: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él estaba sufriendo, porque en su humanidad no quería, pero luego dijo unas palabras que a ti y a mí nos tienen que estremecer. Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Que te he venido a decir con esto: como discípulo, para cumplir tu propósito, tienes derecho de tener temor, tienes derecho de no querer muchas cosas. Lo que no tienes derecho es de hacer tu voluntad por encima de la del Padre. Por mucha presión que tengas, por mucha sangre que estás sudando, preséntate delante del Señor y dile: Padre, yo no quiero. Tú sabes que me cuesta, tú sabes que es difícil, tú sabes que he renunciado a mucho. Padre, yo no quiero seguir adelante, oh mi Dios, pero no sea como yo quiero,
no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Yo vengo a morir al yo vengo a morir a mi voluntad. ¿Habrá algún discípulo en esta tarde que quiera entregar su voluntad a Dios y decirle: Padre, por mucho que cueste, no sea como yo quiero, sino como tú? En esta tarde venimos a decir: sea tu voluntad, sea tu voluntad, sea tu voluntad. Por mucha presión que venga, por mucha presión social, por mucha presión de la religión, hoy he venido a decirle a algún discípulo: aguanta, sostente, persevera, porque no es tu voluntad, es la del Padre, es la del Padre, es la del Padre. Wow, puede tomar su lugar. Solo quiero terminar con esto. Rima Sokoto, Nema Sora Bakaya. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay cristianos que se jactan, que sacan pecho, porque no viven en pecado, pero tampoco viven bajo el gobierno de Dios. Porque Jesús no vivió en pecado, pero Él no se jactaba de decir: yo no he pecado, yo solo he predicado. El problema es que hay cristianos que se enorgullecen porque no viven vidas de abierto pecado, pero tampoco viven bajo el gobierno de Dios. Porque Jesús no vivió en pecado, no conoció pecado, pero estaba bajo el gobierno de Dios. Y Él sabía que estaba llamado por el Padre a morir en una cruz. Y lo que yo he venido a preguntarle a algún discípulo en esta tarde es: quizás no vives en pecado, quizás no le haces daño a nadie, pero estás siendo gobernado por Dios. Está Dios de verdad gobernando tu vida, está Dios de verdad gobernando tus pasos, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Habrá alguien aquí que dice: Señor, no sea como yo quiero, haz como tú quieres. Arremase. Qué tristes son esos creyentes, no aquí, en otras iglesias, que se enorgullecen porque no viven en pecado, pero que no viven bajo el gobierno de Dios tampoco. Y Jesús estaba bajo el gobierno de Dios. Le dijo: Señor, humanamente no quiero, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes por qué? Porque vivir una vida con propósito implica no hacer nuestra voluntad sino la de Dios. El creyente puede ser salvo y aún así no estar bajo el gobierno de Dios en muchas áreas. El discípulo no tiene ese derecho. El discípulo que tiene propósito, cada paso que da, lo da bajo la confirmación de que está en el gobierno de Dios. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer, no porque no sean pecado, es porque no hacen match con nuestro llamado. Perdón por el anglicismo, no encontraba. No. Hay cosas que, como dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para la persona que no tiene propósito, cualquier relación, cualquier matrimonio le viene bien. Al que tiene un llamado sabe que tiene que saber escoger dónde va, con quién se casa, qué coche compro, en qué iglesia me congrego, a quién sirvo, dónde entro, con quién. Porque la persona que tiene propósito no todo le viene bien. No todo le viene bien. ¿Alguien me está siguiendo en esta tarde? Una vida con propósito implica no hacer tu voluntad sino la de Dios. ¿Qué implica morir en el Getsemaní? Morir a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Contar con Dios es no vivir por emociones, sino sobreponerse. ¿Sabe qué le pasaba a Jesús? Estaba triste, lo habían abandonado sus discípulos, estaba decepcionado, estaba asustado en la carne, sabía lo que iba a experimentar. Y es que tú y yo tenemos derecho de tener temor, de estar decepcionados, de ver personas que nos hacen daño, de tener dolor en el corazón, pero aún así secarnos las lágrimas, secarnos el sudor de sangre y decir: Padre, si no sea mi voluntad, estoy por encima de la emoción. No me voy a mover por emociones. No que un discípulo me traicionó, no que el pastor no me saludó, ahora ya dejo de ir a esa iglesia. Que no, que Cristo estaba decepcionado, traicionado, vituperado, yo sudaba gotas de sangre, pero dijo: no me muevo por emociones, tengo temor de morir en la carne, pero en el espíritu. Por eso Él dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad del espíritu, el espíritu está dispuesto, la que es débil es la carne. Así que yo he venido aquí a predicarle
llamarle discípulos que dicen: Padre, yo voy a levantarme en el Espíritu. No me muevo por emociones, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que dice. Sí, sí, sí. Perdón. Se lo digo, no se lo predico, se lo digo. El verdadero discípulo que camina en propósito no se mueve por emociones, sino por lo que hace match. No me sale la palabra en español, lo que encaja con su llamado. Por eso yo le digo no a 40 veces más cosas de las que digo sí. Porque yo sé cuál es mi propósito, hacia dónde voy, qué me ha llamado el Señor. Entonces sé a qué le digo no y a qué sí le debo decir sí. Y a veces decimos sí a cosas que no queremos hacer. Pastores, ¿no habéis dicho 1000 veces sí? Hacer cosas que no queremos, no son cómodas. Pero ¿sabes qué? Hay un propósito. Hay amor por las almas, hay pasión por esta tierra. Así que no todo les viene bien. Pero eso no es solo para pastores. Lo que me gustaría romper es la mentalidad de decir: eso es solo para los ministros. No, eso es para todos los discípulos que caminan en propósito. Y por último, la última muerte: morir en la cruz. Pero fíjese, antes de eso, es tremendo la muerte en el Getsemaní, porque es la última etapa en el cumplimiento de tu propósito. Si no morimos en el Getsemaní, si no morimos a nuestra voluntad, jamás cumpliremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es que hay personas que se quedan a esto, que pasan los procesos, que pasan las escuelas, que se les asigna un mentor, que comienzan a servir, pero cuando el gobierno de Dios quiere venir sobre ellos, ¡pum!, desaparecen, se rompen, se van. Pero eso no pasa aquí. Eso pasa en Asia, en la China, en otros países. Porque si no mueres en el Getsemaní, no vas a comprobar la voluntad de Dios. Y número 3, muerte en la cruz. Solo quiero decirte esto. Gálatas 5:24. Y vamos a entrar a ministrar. Toño, ahí estás, perfecto. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué implica la muerte en la cruz? Y estoy terminando. La muerte en la cruz implica santidad. Y escúchame, a veces malinterpretamos la santidad. La santidad implica 3 cosas. Número 1, significa apartarse del pecado y del mundo. Eso lo hacemos cuando comenzamos nuestro caminar en Cristo. Pero hay una parte que la mayoría de los creyentes no han entendido acerca de la santidad, y es esta. La santidad no es solo apartarme del pecado y del mundo, sino apartarme para un propósito divino. Porque parece lo mismo, pero no lo es. Vivir una vida en la que continuamente huyo del pecado. Ay, pastor, estoy huyendo, ahí estoy aguantando. Hermano, ¿cómo estás? Ay, pastor, aguantando. Hace tiempo que no lo hago, hace tiempo que no esto. Pero ¿sabes por qué te pasa eso? Porque solo has experimentado la primera parte de la santidad, que es dejar el mundo y el pecado. Pero las personas que experimentan la segunda parte, conforme se separaron del mundo, dicen: ahora me meto de lleno con Dios.
Y cuanto tú más comienzas a buscar de Dios, cuanto tú más comienzas a servir a Dios, cuanto tú más te consagras para el Señor, cuando menos te das cuenta dices: ¿y dónde está lo que me atacaba? ¿Y dónde está lo que antes me gustaba? ¿Y dónde está lo que antes yo no podía vivir sin eso? ¿Sabes dónde está? Está crucificado, porque ahora te apartaste no solo del pecado, es que te apartaste para buscarlo a Él, te apartaste para servirlo a Él, te apartaste para adorarlo a Él. Y ahora el que ha probado el agua de vida, ya eso no le sirve para nada. ¿Quién va a beber toda la vida agua de mar salada, y cuando le dan a beber del agua de vida quiere volver a probar eso? Nadie. Por eso la santidad no es solamente apartarse del mundo, es decir: Padre, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que servir? ¿Por quién devorar? Me meto a leer la palabra, me meto a buscar de Dios, me meto a las clases, me meto a hacer, y cuando miro atrás digo: ¿y dónde está lo que me gustaba? ¿Y dónde está ese viejo hombre? Esa es la santidad que Dios espera de ti. Camina en el propósito. Cristo te dice: toma tu cruz a diario y sígueme. Cuando sigues a Jesús, dejas atrás tu vida de pecado. No se trata de batallar tanto con lo que te llama, se trata de buscarlo a Él, y entonces te enamoras al punto que aquello ya no sirve para nada. Alguien puede decir: sí, Señor, yo me quiero apartar para servirte, yo tomo mi cruz y te sirvo. Este es un llamado para discípulos. Dios te está llamando a que sirvas, Dios te está llamando a que tomes la cruz, Dios te está llamando a que te metas profundo, Dios te está llamando a que te pongas a disposición de tus pastores, de tus mentores, de tus líderes, y digas: aquí estoy, ¿dónde debo estar? ¿Qué necesitas? ¿A quién hay que servir? ¿Por quién devorar? Eso es morir en la cruz. Y los beneficios de morir en la cruz son estos, y termino. Para Jesús, la cruz era el lugar del cumplimiento de su propósito. Para el creyente, la cruz es el lugar del cumplimiento de su propósito. En otras palabras, no hay propósito si no hay cruz. No me digas que tú vas a servir al Señor si no estás dispuesto a morir todos los días a algo. No me digas que tú tienes un llamado a las naciones si no estás dispuesto a servir a tu vecino. No me digas que tú tienes un llamado de Dios si no estás dispuesto a morir a diario en tu casa. No me digas que tú estás dispuesto a servir en la iglesia si no le das ejemplo a tus hijos en casa. No me digas que tú quieres servir a muchos si en tu casa eres el primo de Satanás. Los beneficios de morir en la cruz son estos, y termino. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta tarde he venido a decirte: cuando tomas tu cruz a diario, te crucificas juntamente con Cristo. No hay mayor unidad entre el creyente y Jesús que aquel que se pone en la cruz, porque juntamente con Cristo Él no te abandona. Él se clavó primero por ti y ahora te pide: toma tu cruz, porque quiero estar contigo, porque quiero poner sobre ti el madero, porque quiero ayudarte cuando no puedas más. ¿Dónde están los discípulos que en esta tarde me dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora ya no vivo yo, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Que tengo que trabajar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que tengo que ir al mercado, lo hago de la fe del Hijo de Dios. Que tengo que servir, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Dios es bueno. Pastores, perdón, no quería predicar, pero es que me apasiona este tema. Solo quiero terminar con esto. Si no hay cruz, no hay cumplimiento de propósito. Así que si hay un llamado en el día de hoy, sí, ese llamado a ponernos en sumisión bajo las autoridades de esta casa, sí, también es un llamado a morir a tu voluntad
en el Getsemaní. Pero sobre todo, si hay un llamado en esta tarde, es el llamado a los discípulos a que toméis vuestra cruz a diario y comencéis a caminar en propósito. ¿Sabes que yo veo aquí tanto potencial de Dios a punto de explotar? A punto de explotar. En el momento que toméis vuestra cruz y sigáis al Padre a diario, no va a haber quien detenga este ministerio. Así que, pastores, les dejo lugar. No sé si queréis ministrar algo, lo que sea. Amén, amén. Bueno, pues en esta tarde, si me puedes acompañar arriba en el coro. Vale, sí, el agua no. ¿Puedo subir, pastora? Si puedes ponerte de pie ahí donde estás. Me gustaría hacer este llamado. Son 3 llamados en uno. Cierra tus ojitos. No hay nada que mirar ahora, solo poner tu mirada en Él. Y no sabía cómo ministrar en esta tarde, pero el Espíritu Santo me lo está mostrando en este momento. Y es de la siguiente manera: todo aquel que en esta tarde, con sus ojos cerrados y si puede con sus manos en alto, todo aquel que en esta tarde me dice: hoy quiero entrar en ese proceso de muerte al yo. Si hay alguien aquí que todavía estaba batallando con la autoridad delegada que Dios puso sobre su vida, si hay alguien que está batallando con esa autoridad que Dios le puso, sea su pastor o sea su mentor, o quizás hay alguien que todavía tiene áreas oscuras que no ha entregado al Señor, o quizás hay personas aquí que dicen: todo está muy bien, me gusta la iglesia, me gustan los pastores, me gusta el local, pero yo no me quiero comprometer, yo no tomo mi cruz. Si hay alguien en cualquiera de esas 3 condiciones, este llamado es para ti. Yo no voy a poner manos sobre nadie, pero sí quiero invitarte que a la cuenta de 3, si hay alguien que hoy quiere morir en alguna de esas áreas o en las 3, que pueda venir aquí al frente para que estemos juntos rindiéndonos delante de Dios. A la cuenta de 3, si hay alguien que quiera acceder a ese llamado, le voy a invitar. 1, 2, 3. Venga aquí al altar si usted quiere entregarse en humildad, humillarse delante de Dios, reconocer que tiene que estar bajo autoridad. Comienza a adorar al Padre ahí donde está. Dile: ven y gobierna, ven y gobiernanos. Dígaselo al Padre, dígale: ven y gobierna, ven y gobiernanos. Clamamos, dile conmigo: ven y gobierna, ven y gobiernanos. Te lo pedimos de corazón. Ven y gobierna, vamos, dígaselo, ven y gobiernanos. Dile: ven y gobierna, ven y gobiernanos. Dígale. Ven y gobierna, ven y gobiernanos. Es un clamor, dile: ven y gobierna, ven y gobiernanos. Es un clamor en este día. Vamos, iglesia, levante su mano. Ven y gobierna, ven y gobiernanos.
Vamos, adore, adore, adore en este lugar. Vamos. Cierre sus ojitos, levante sus manos y adore, adore, adore. Inunde este lugar. Dile que el cielo inunde. Una vez más, dígalo. Que el cielo inunde este lugar. Dile que el cielo inunde. Que el cielo inunde este lugar. Que el cielo inunde este lugar. Que el cielo inunde. Que el cielo inunde este lugar. Dile que el cielo inunde. Que el cielo inunde este lugar. Cierre sus ojitos ahí donde está. Mire, ahora lo que yo percibo en el Espíritu es lo siguiente. Todo aquel que en esta tarde de verdad quiera hacer este compromiso con Dios, usted sabe en qué área está llamado a morir. Yo no lo sé, usted y Dios lo saben. Pero Romanos 12 nos enseña que nuestro sacrificio con el cuerpo activa el mundo espiritual y nos convertimos en un sacrificio vivo. Por eso en esta tarde, mientras suena el piano y el murmullo santo de la iglesia, a mí me gustaría invitar a todo aquel que de verdad quiere entregarle esas áreas de su vida al Señor. Si puede, se ponga de rodillas ahí donde está. Y nosotros, como hizo Jesús, de verdad le vamos a decir: Señor, me humillo delante de ti. Padre, este pueblo, esta iglesia, este discipulado, reconocemos que necesitamos tu obra redentora. Hoy, Señor, nos despojamos de nuestra reputación de pastor, mentor, líder. Señor, hoy nos despojamos de todo y venimos proféticamente a este Jordán. Nos ponemos, Señor, de rodillas delante de este altar en el cual tú has posicionado a los pastores David y Kellyan, que están aquí presentes como las autoridades de esta casa. Y hoy, Señor, nos postramos delante de tu presencia, pero también nos ponemos bajo el gobierno de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, nos sumergimos en este Jordán. Nos ponemos en sumisión bajo esta casa, bajo este gobierno. Y en esta tarde, mi Dios, te rendimos, te entregamos nuestro orgullo, nuestra altivez, en el nombre de Jesús. Usted ahí donde está, ore también, entréguele al Señor cualquier área. Si usted todavía estaba batallando, si usted todavía estaba peleando en su mente y su corazón, si este era el lugar, si esta era la casa, si ese era su líder, este es el momento que usted diga: si Cristo se puso bajo la autoridad de Juan el Bautista, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para batallar? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Nos sumergimos, nos rendimos. Y yo declaro en el nombre de Jesús, conforme tú estás entregando esa área de tu vida, hay sanidad que fluye desde estas aguas. Hay sanidad que fluye, hay personas siendo sanadas de algo que todavía nadie más sabía. Áreas ocultas están siendo sanadas, áreas mentales. Las aguas de este Jordán están sanando.
Padre, en el nombre de Jesús, desde este lugar de sumisión y autoridad, yo declaro, Señor, hay sanidad para el alma, la mente y el corazón de personas en este lugar. Veo matrimonios siendo sanados, matrimonios siendo restaurados. Veo corazas del corazón cayendo, falta de perdón que todavía estaba ahí, hoy está siendo sanada en el nombre de Cristo Jesús. Yo veo como desde este Jordán comienza a fluir sanidad, porque estamos zambulléndonos. Toda lepra, todo pecado ahora mismo comienza a ser expuesto y sanado en el nombre poderoso de Jesús. Todo vicio oculto, toda falta, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús nos ponemos bajo autoridad. Y Señor, sabiendo y reconociendo que estamos bajo la autoridad de esta casa, los padres de esta casa, ahora mismo, Señor, declaramos desde ese fluye, Señor, sanidad para las almas. Si usted necesita sanidad, tómela en esta tarde. El Espíritu está fluyendo, el Espíritu está fluyendo. Hay un bautismo de fuego y autoridad en esta tarde sobre este discipulado. Derriba katandaraba seterebe kendereba sorobokai. Di prusharama leketereba sakatereba saya. Urriba kandanama sorobokondorobosaya. Vamos, ríndase delante de Él. Yo veo personas que estaban a punto de desertar por la presión, pero este es el día que te presentes en el Getsemaní y digas: Señor, es mucha la presión de mi familia, es mucha la presión de la sociedad, es mucha la presión. Veo personas aprisionadas por la situación económica, estaban a punto de tomar decisiones en la economía, pero en esta tarde dile: Señor, pero no sea como yo quiero, que no sea el trabajo que yo quiero, que no sea la empresa que yo quiero, que sea como tú quieras, conforme al llamado. Vamos, ahí donde estás, entrégale esa área de tu vida, entrégale esa área de tu matrimonio, entrégale esa área al Señor. Dile: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. El Espíritu Santo está en este lugar. Espíritu de Dios, ven y gobierna. Si usted quiere hacer este compromiso en esta tarde, quiero que ore conmigo esto para terminar. Diga: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento si no he caminado en sumisión y bajo autoridad. Hoy voluntariamente yo me humillo bajo la poderosa mano de mi Dios. Te entrego el gobierno de cada área de mi vida y declaro que no sea conforme a mi voluntad, sino la del Padre. Desde este momento, como tu discípulo y discípulo de esta casa, yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz a diario y comienzo a seguirte caminando en propósito. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús.